Hola individuos e individuas, bienvenidos una vez más a mi canal Vacunas de Sal y Luz. En esta oportunidad habíamos quedado de hablar del matrimonio. La semana pasada este servidor estaba de cumple. Sí, ya llegamos casi al medio cupón. Los que conocen la expresión del medio cupón saben a qué me refiero. Para mayor información, escríbame por frío, porque no le voy a decir. Así que aunque no hicimos ningún tipo de celebración especial, pues sí dedicamos tiempo a compartir en familia. Aparte de eso, un día antes cumplía mi hija, así que pasamos el fin de semana de cumple. Pero bien, a lo que nos compete. Habíamos dicho que íbamos a hablar del matrimonio. Era un tema que tenía muy pendiente y lo estaba pensando bastante, pero definitivamente se necesita hablar de lo que realmente es el matrimonio, de lo que implica. Y quiero hacerlo todo en este video de la manera más resumida posible. Enseguida comenzamos. Bueno, antes que todo quiero decirles que esto va a ser un tema bastante controversial para muchos de ustedes, ya que el concepto que se maneja acerca del matrimonio, comenzando por el propio concepto, dista mucho de lo que realmente es lo que Dios estableció. Y este tema se ha mantenido muy encerrado, no se ha enseñado como corresponde durante muchísimo tiempo, lo cual quiere decir que muchos de ustedes van a tener un fuerte encontronazo con las cosas que les voy a comentar. Lo bueno es que usted puede ir a su escritura y lo puede contrastar y se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo es verdad. Pues bien, primero que todo, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio fue establecido por Dios de la siguiente manera. Como de costumbre, los textos acá, ¿sí? Dice en la escritura que Dios estableció el matrimonio de la siguiente manera. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De esa manera fue que Dios estableció el matrimonio. El matrimonio no fue establecido ni por hombres ni por nadie, porque cuando Dios lo estableció no se conocía. Además, el creador y quien instituyó a la familia es Dios. Así que aquí no podemos ponernos creativos a decir que había otra ley que establecía el matrimonio antes, porque quien creó el matrimonio fue Dios, el mismo creador del hombre y la mujer. En ese sentido, tengo que decirles lo siguiente. ¿Cómo estableció Dios el matrimonio? Ya que dice la escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿De qué forma se hacen una sola carne? Hoy en día pensamos nosotros que el matrimonio se establece una vez que uno firma un contrato de matrimonio, porque eso es lo que hace uno cuando firma un papel. La pregunta es, ¿en el tiempo en que Dios estableció el matrimonio, había papel? No había papel, el papel no existía. Entonces, cuando Dios está hablando de matrimonio, no está hablando de lo que hoy conocemos como ir a las instituciones gubernamentales, legales, ¿sí? Los que tienen la autoridad para hacer un documento donde uno se compromete a vivir con la otra persona, dándole a esta la protección, en el caso de la mujer, la protección de su marido. Esto es lo que hoy en día conocemos como matrimonio, pero eso no fue lo que Dios creó inicialmente. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere la escritura cuando Dios dice en su palabra? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Esa primera parte, literalmente, el hombre saldrá de la casa de mamá y papá, y lo que sigue diciendo es, y se unirá a su mujer. Entonces, ¿cómo se unirá a su mujer? Sería lo segundo que tenemos que analizar en este pasaje. Pues sexualmente, porque dice, y los dos serán una sola carne. O sea, fundirse en una sola carne a través del acto sexual. No está hablando de ninguna otra cosa. Eso es lo que es matrimonio. Es importante aquí destacar que en nuestras congregaciones hoy en día dicen que la fornicación o el concepto de fornicación es tener relaciones sexuales sin casarse. ¿Pero qué es casarse? Y aquí surge un tremendo problema. ¿Por qué? Porque al no tener claro el concepto de matrimonio, tampoco podemos tener claro el concepto de fornicación y tampoco el de adulterio. Y esta base conceptual quiero dejarla bien sentada porque es sumamente importante.
El Señor Jesús también les dijo a los discípulos en una oportunidad: ¿no sabéis que el que se echa con ramera o que se acuesta con una ramera, una sola carne es con ella? Momento, una sola carne es lo que Dios estableció como matrimonio. Cuando hablamos en la palabra, cuando en la palabra se habla de una sola carne, la Escritura está hablando de casamiento, de un matrimonio, lo que Dios estableció como matrimonio. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor Jesús a los discípulos? Le estaba diciendo: ¿no saben que el que se acuesta con una ramera se casa con ella? Y eso está en tu Biblia, ahí lo puedes verificar, te estoy dejando los textos como ya lo sabes. Entonces, ¿cómo más podemos determinar que esto es así? Ya te dije que no había papel en ese tiempo. De hecho, el contrato de matrimonio que hoy conocemos no había sido todavía inventado. ¿A raíz de qué viene este contrato? Este contrato surgió como protección a la mujer porque habían hombres que en aquel tiempo las tomaban por esposas y como no había un contrato, no había nada legal, entonces simplemente las dejaban. Para proteger entonces a la mujer, a muchas mujeres que eran abandonadas por sus maridos una vez que las tomaban por esposas, se diseñó este contrato. Otra de las cosas que habría que considerar es que lo único en toda la Escritura que Dios compara con el matrimonio es su relación con la iglesia. Cuando vemos en la Escritura, por ejemplo, que Dios nos dice: esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha y sin arruga. Allí hay muchos datos de lo que Dios le está pidiendo al hombre que haga, pero es lo único que Dios compara con su relación con la iglesia. Eso lo van a encontrar en toda la Escritura. No hay otra cosa que Dios compare con el matrimonio que su relación con la iglesia, la cual es perfecta, porque la relación que Dios estableció con su iglesia es perfecta, ¿sí? Y hay muchas cosas allí que tendríamos que estudiar, pero no son las que quiero tocar en este momento. ¿Pero por qué hago referencia a ello? Porque derivado de eso, en la relación de Dios o de Jesús con la iglesia, hay un pacto de sangre, al igual que en el matrimonio, como realmente lo refiere la palabra, hay un pacto de sangre. En esa unión de la que hablamos, hay un pacto de sangre, a menos que alguno de los dos, por supuesto, haya probado el pastel antes del cumpleaños. Usted sabe a qué me refiero. Esto lo digo de esta manera por si hay chicos cerca, ¿sí? Entonces, pero eso es lo que realmente es matrimonio. Número uno, hay un pacto de sangre que debe darse en ambos al momento de casarse, bíblicamente hablando. Otra de las cosas que pasa en el matrimonio, ¿sí?, es que el esposo toma a la esposa, la elige, y de allí en adelante ellos son una sola carne, y esa es su familia de ahora en adelante, tanto él de ella como ella de él. Y lo otro es que nuestros padres pasan a ser nuestros parientes. ¿Por qué dices eso, Jonathan? También la Escritura nos dice que en una oportunidad Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero él se fue con su esposa y sus hijas. ¿Qué significa esto? Que cuando la Escritura habla de parentela, no se refiere a la familia. Ya cuando una persona se casa, nuestros padres y todos nuestros tíos y ellos pasan a ser nuestra parentela. Y nuestra familia es nuestra esposa y los derivados. Otra de las cosas importantísimas en este tema es que, sobre todo en el tiempo actual, la gente tiende a decir: él no es mi dueño o ella no es mi dueña, refiriéndose a su pareja, o sea, a su esposo o esposa. Y eso está totalmente equivocado según lo que Dios estableció, porque lo que por el contrario dice la Escritura es: ya no sois vuestros. Chequeen los textos que les voy a estar colocando. Ya no sois vuestros, sino que mi esposa es mi dueña y yo soy su dueño, nos pertenecemos. Yo siempre digo como ejemplo, hay gente que pide su espacio, ¿no? Dame mi espacio, le dicen al esposo o a la esposa. Lo que yo digo es lo siguiente: si tú quieres tu espacio, tienes todo el espacio del planeta, pero no me pidas a mí que comparta una vida contigo. Y es lógico, tienes sí toda la libertad que quieras, pero una vez que yo decido
compartir toda una vida con mi esposa, yo me debo a mi esposa. Yo me debo en decisiones y en todo lo que emprenda, se supone que lo quiero compartir con ella. No es un capricho o un objeto que yo tomo y lo uso cuando quiero. Es la persona que va a compartir mi vida hasta que yo me muera. Porque eso es lo que, otro aspecto importantísimo, que el contrato o el pacto de matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Mucha gente dice, yo con mis hijos hasta la muerte. Y eso es mentira, sobre todo las madres, las esposas, cuando hay algún problema con el esposo. Yo con mis hijos hasta la muerte. Pues no, no es verdad. Lo que sí es verdad es que el pacto que nosotros hacemos, ya sea el esposo con la esposa o la esposa con el esposo, es hasta que la muerte nos separe. Mas no así nuestra relación con nuestros hijos. Por supuesto que siempre van a ser nuestros hijos, pero no siempre van a estar con nosotros. No van a quedarse a vivir nuestra vida con nosotros. Ellos, al igual que tú y yo, ellos van algún día a decidir por alguien con quien van a organizar una familia y van a hacer lo mismo que hicimos nosotros. O sea que va a llegar su momento en que ellos se van a tener que ir también. No nos vamos a quedar toda la vida con ellos y ellos tampoco con nosotros. Así que nuestra verdadera relación fuerte y más duradera debe ser con nuestras esposas o las esposas con sus esposos. Es un pacto para toda la vida en esta tierra. Y aunque no es nuestro tema de conversación, ya les dije que al no conocer exactamente lo que es el concepto de matrimonio según Dios, también eso nos va a traer problemas con el concepto de fornicación y adulterio. Y este primero lo quiero tocar, lo que es la fornicación, pero en el siguiente sentido, y es que al no haber entendido bien lo que es el verdadero matrimonio, la iglesia no ha dado un buen mensaje al mundo, y por eso es que vemos hoy en día chicos que tienen relaciones sexuales con las chicas y dicen, no, pero nosotros no estamos casados, y no establecen ningún compromiso. ¿Por qué? ¿Y a qué se debe eso? Yo se lo acredito a la iglesia, porque es la iglesia la llamada a regar el conocimiento que ha recibido de Dios. Pero como la iglesia no lo tiene, por lo tanto, el mundo tampoco lo maneja y no hay nadie que le haga contraparte. Por eso los chicos piensan que hoy en día hacerse una sola carne con muchas chicas no genera ningún compromiso, cuando estamos viendo por la palabra que es todo lo contrario. ¿Y qué es lo que vendría siendo fornicación? Solamente ese concepto les digo, no es tener relaciones sexuales sin casarse, ya que tener relaciones sexuales es casarse. Entonces, ¿a qué se refiere la escritura cuando dice esto? La escritura se refiere, cuando habla de fornicación, a desorden sexual. Ustedes investiguen un poquito más, pero de todos modos en otra entrega les voy a hablar un poquito más ampliamente de lo que es la fornicación. Por ahora, hasta acá dejo el video. Si usted tiene preguntas acerca del tema, por favor, acá en la cajita de comentarios las puede dejar. No olvide suscribirse a mi canal si le llama la atención el contenido, activar la campanita de notificaciones si no se quiere perder ninguno de los videos que voy a estar subiendo. Y como siempre les digo, si está respirando aire hoy, amigo, amiga, es que usted tiene un propósito. Busque ese propósito, está en Dios. Siga ese propósito y va a recibir mucha bendición de su Creador. Nos vemos en un próximo video.